Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos la purificación del santuario. Daniel 8:13. Oí entonces a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio, de la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Hoy es importante que entendamos la ceremonia o las ceremonias que tenían que ver con la purificación del santuario. El santuario de hoy es el santuario celestial, según en Hebreos 4, pero ese santuario originalmente, la copia de ese santuario celestial estuvo en el desierto construido por Moisés. Tenía muchos servicios, era el centro de la vida del santuario de los israelitas, pero había dos servicios centrales. Uno que se llamaba el continuo sacrificio. Es el que se hacía en la mañana y en la tarde a la hora del sacrificio a las 3 de la tarde. El objetivo de este sacrificio de la mañana y de la tarde era que todo el mundo, antes de trabajar e ir a sus actividades, venían y confesaban sus pecados y les eran perdonados sus pecados. Y lo hacían siempre, cada día. Por eso ese sacrificio se le llama el continuo. Ahora, la figura central de ese sacrificio es el cordero que simboliza a Jesús, porque el pecador venía en la mañana, el sacerdote ponía las manos en representación de todos, mataba el cordero, así que la culpa del pecador pasaba al cordero, que representa a Cristo. Del cordero iba con su sangre, y la sangre se llevaba y se colocaba dentro del santuario en una cortina, y el pecador quedaba libre de pecados, pero el pecado quedaba simbólicamente en el santuario. Esa era una ceremonia, se llamaba el sacrificio diario, que también se llamaba el continuo. Pero al final del año se hacía un ajuste de cuentas, se hacía un cierre, es decir, ¿de quién son estos pecados? ¿Quién es el culpable de estos pecados? Porque alguien los confesó y quedaron aquí en el santuario. Así que ese día se llamaba el día de la expiación o el Yom Kippur. Era, como dije, es el ajuste de cuentas, y ahí los pecados que habían sido confesados se borraban, los de todos los que lo habían confesado y los de todo el año. ¿Qué era lo que se hacía? Se mataba, entre otros animales, un carnero, que es el mismo que aparece en Daniel 8, que representa a Grecia, ese carnero por la expiación, y entonces esa sangre se llevaba otra vez adentro hasta el lugar santísimo, pero luego el sacerdote salía con las manos juntas, como si trajera los pecados simbólicamente de todo el mundo que se había confesado, y los ponía en la cabeza del cabro macho, y ese cabro macho era expulsado al desierto, y cuando ese cabro macho era expulsado, todos se gozaban y se regocijaban, quedaban con un júbilo y con una alegría, porque los pecados que habían sido perdonados ahora eran borrados. ¿Qué significa eso? Todos los días tú vas ante Cristo y confiesas tus pecados. Ese es el continuo. No le confieso los pecados a nadie más que a Cristo. El cuerno pequeño quita a Cristo en esa obra. Así que, como Dios lleva registros de nuestros pecados y de nuestras obras buenas, y la razón es normal, los seres humanos siempre queremos pruebas. Yo lo vi en tal parte haciendo algo malo, pruébemelo, compruébemelo. Por eso Dios lleva registros, no por Él, sino por nosotros. Pero cada día que yo me arrepiento y confieso un pecado, se tacha y se coloca la palabra perdonado. Por eso hay que todos los días, 2 o 3 veces al día, confesar nuestros pecados delante de Dios, y seremos perdonados. Pero algún día esos pecados comenzarán a ser borrados. Es decir, el borramiento es tomar los pecados de todos los que se han arrepentido y ponerlos en cabeza del diablo para que él pague por esos pecados. Ahora usted y yo entendemos por qué el enemigo lucha tanto porque no confesemos nuestros pecados y que no nos entreguemos a Cristo. Porque él va a pagar los pecados de los que se entregaron a Cristo. De los que no se entregaron no los va a pagar él, los pagará cada quien. Esta es una lucha entre el bien y el mal. Por eso debemos ir a Cristo cada día. Él es nuestro intercesor, confesar nuestros pecados y tener confianza en el mejor abogado del mundo. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.